Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reflexión y Acción Podcast, plataforma en la que intentaremos descubrir ideas y buenas prácticas que nos permitan vivir una vida que realmente nos haga sentido. Esto se va a lograr mediante el análisis de un libro en cada episodio, extrayendo así las enseñanzas claves que este tiene para ofrecernos. Antes de comenzar, también quería invitarlos a que si les gusta el podcast, dejen una puntuación en cual sea la plataforma que estén escuchando. Y sumado a esto, los invito a suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que así podamos estar en contacto, reciban las novedades del podcast y de esta manera me pueden hacer llegar cualquier recomendación, comentario o feedback que tengan de su parte. El día de hoy vamos a hablar de un libro llamado Endurance, La prisión blanca, escrito por Alfred Lansing. Este libro es el relato del primer viaje transantártico, lo que significa no solo llegar al continente de la Antártida, pero desembarcar, pasar por el Polo Sur y emerger del lado contrario. El nombre del libro nos habla no solo del nombre del barco donde zarparon, que se llama Endurance, pero también en inglés esto significa una cualidad humana que se podría traducir básicamente como una combinación de resistencia y fuerza. En lo particular, quise analizar este libro porque para mí fue un recordatorio y una demostración de lo que nosotros somos capaces de hacer, revelando el papel clave que juega la mente. Esto se acentúa por el hecho de que fue una expedición que se desarrolló el año 1914, donde las herramientas que quienes toman esta expedición no son de ninguna manera cercanas a lo que tenemos el día de hoy. También, dado que fueron personas que se les llevó a una situación increíblemente extrema, nos revela cómo se puede comportar nuestra mente en situaciones así. Tenemos mucha suerte que en esta época era muy común que las personas llevaran diarios de vida. Entonces, gracias a esto, podemos ver exactamente qué pensamientos surgían en la cabeza de los tripulantes en toda la expedición que se vieron enfrentados. Y por último, dado lo extremo de lo que ellos vivieron, fue muy útil como ejercicio para poner en perspectiva lo que yo muchas veces tomo como problemas o dolores en mi día a día, que se hacen ínfimos comparado con lo que ellos se tuvieron que enfrentar a diario de no saber si es que iban a sobrevivir las 24 horas. Ya entrando de lleno en el libro, como contexto, tal como les mencioné, esto ocurre en el año 1914, en lo que los historiadores llaman como la edad heroica de la exploración de la Antártida. Acá se buscaba empujar cada vez más el límite de hasta donde el ser humano había llegado, y ya se había logrado el hito de llegar hasta el continente, se había logrado el hito de llegar hasta el Polo Sur, y lo que busca esta expedición es cruzar toda la Antártida, pasando por todos los puntos que les mencioné. Acá es donde conocemos al protagonista del libro, quien es el capitán, llamado Ernest Shackleton. Él fue un marino que le dedicó toda su vida a expediciones de este tipo, a quien se le describe como autosuficiente al extremo, romántico, intrépido y sobre todo determinado. Él se le describe como alguien que en su vida cotidiana no existía nada que estuviera a la altura de su audacia y atrevimiento de su persona, llevado al punto de que él tenía una negación a sucumbir ante las demandas de la vida cotidiana. Y su hambre insaciable por estas expediciones irrealistas hizo que lo tildaran de una persona inmadura e irresponsable. Quien para mí es un claro ejemplo de alguien que logró, se atrevió y encontró la intersección de estas habilidades personales, tendencias hacia qué me gusta hacer y qué es lo que pide el contexto de ese entonces. Entonces, si bien es algo que yo
estoy totalmente de acuerdo que es muy desafiante de lograr, sobre todo si es que existe, digamos, voces externas que me tildan de irresponsable o que estoy siendo inmaduro. Pero me lo imagino el caso contrario. Me imagino Ernest Shackleton intentando vivir una vida en una fábrica de ese entonces, no solo siendo miserable al no poder seguir su sueño, pero privándole a su tripulación y a todo el mundo de las grandes, de este gran regalo que fue su liderazgo. Esta expedición británica comienza desde Europa, llega hasta Argentina, donde cuando por fin zarpa el barco es donde el capitán dice que siente un alivio gigante, porque se olvida de todos los trámites, financiamiento, lobby político, y por fin su vida pasa a girar en torno a la meta que se acababan de proponer. Desde Buenos Aires llegan hasta una isla que giraba en torno a la actividad ballenera llamada Georgia del Sur. Y partiendo desde Georgia del Sur, como último lugar donde existía la civilización, emprenden su viaje hacia la costa de la Antártida. Se van acercando a la costa, pero el problema es que, dadas las bajas temperaturas, el agua muchas veces presentaba hielo, tenían que ir esquivando icebergs, y esto los lleva a tener que avanzar a una velocidad muy baja. Y lamentablemente, esta velocidad baja se complementó con vientos muy fuertes desde la parte trasera, lo cual hizo que un área gigante de hielo se moviera y los atrapara. Y de esta manera el barco queda en lo que describen como una almendra en medio de una barra de chocolate. Este panorama significó que las labores que ellos tenían que tomar pasan a ser mucho menores. Los días se empiezan a hacer más largos, y el día se componía básicamente de bajarse el barco y cazar implementos de comida, dado que los animales que están acá no solo se le puede extraer su carne para comer, pero también tienen mucha grasa, lo cual sirve de combustible. El libro entra en gran detalle de cómo fue la vida estando acá arriba, pero después de 9 meses de estar varados, empiezan los problemas, dado que los vientos que justamente habían dejado el barco atrapado siguen y empiezan a hacer que el hielo que lo rodea lo empieza a apretar cada vez más fuerte, lo cual genera una presión altísima en el barco. Esto significó que en un punto el hielo quiebra el barco y hace que empiece a entrar el agua. Entonces, después de 5 días, como loco, intentando bombear el agua hacia afuera, ver qué hacen, se dan cuenta que no hay vuelta atrás y van a tener que enfrentar su destino, que es bajarse del barco y tener que acampar en el hielo. Desde acá vemos los talentos del escritor, a mi parecer, porque da descripciones a tal detalle que muchas veces yo sentía frío cuando estaban describiendo lo que era su vida, de lo que ellos describen como un sinfín de estar mojado y un frío inescapable. Entonces, apenas ellos se bajan del barco, ellos hacen un campamento y mediante su propio ejemplo, el capitán agarra su portacigarros de oro y lo bota. Lo bota al agua, ilustrando así de que solo se van a quedar con lo esencial para este viaje. Este ejemplo, a mi parecer, revela de forma clara lo que era la filosofía de vida de Ernest Shackleton. Él en algún minuto dice que los que cargan equipo para enfrentar cada contingencia pierden agilidad y por ende van a tener peores resultados versus quienes sacrifican esta preparación total por una mayor velocidad. Yo de inmediato lo relacioné con uno de mis libros favoritos que se llama Essentialism, que me hizo entender que el tiempo que tenemos es sumamente limitado y que el verdadero valor se genera cuando nosotros nos enfocamos de manera intensa en un menor número de cosas. Esto se traduce en tener un círculo social más pequeño, pero más fuerte, o también, en vez de intentar hacer 10 tareas en un día, trato de hacer la más importante primero y enfocarme solo en eso. Esto también fue bastante
contraintuitivo porque yo siento que la mentalidad que existe hoy día es siempre intentar mantener opciones abiertas, no comprometerse, pero este libro me hizo darme cuenta que existen muchos beneficios que existen y que se pueden ver solo cuando yo he dedicado suficiente tiempo o suficiente intensidad en algún desafío que si yo intento hacer todo a la vez, no va a ser posible. Volviendo al campamento, acá entra una de las partes que me sorprendió muchísimo, donde el autor dice que se lograron ajustar a su nueva vida sorpresivamente fácil y la mayoría estaban realmente felices. La adaptabilidad del ser humano es tanta que muchas veces tenían que recordarse a ellos mismos de lo desesperadas que eran sus circunstancias actuales. En lo personal, esto me intrigó muchísimo. Yo nunca he estado en una situación así extrema como para asegurar qué era lo que generaba estas sensaciones, pero tomo lo que dice uno de los tripulantes en su diario, quien se refiere a que lo único que necesita una persona para ser feliz es calor y un estómago lleno. Sumado a que luego describe que su estado actual era sin preocupaciones, sin tener que subir al transporte público y sin tener que responder ningún deber. Entonces, creo que nosotros tenemos que ver un poco la cronología y por un lado, primero ver que cuando ellos estaban varados, no había ninguna acción que ellos podían tomar que generara una diferencia. Y yo realmente creo que esta pérdida de libertad va a generar sentimientos de desesperación y podría traducirse en sentimientos de depresión. Luego, cuando el barco se empieza a hundir, esto lleva a una situación de estrés extremo. Entonces, la ausencia de este estrés también nos va a generar por fin una tranquilidad que va a desembocar en felicidad. Y por último, lo cual me quedó dando vuelta porque me pareció muy interesante, que el autor dice que cuando el tiempo que estuvieron en el campamento es donde ellos entran en este mundo solitario, donde ellos descubren lo que es el no deseo. Lo cual yo interpreto, a pesar de que el autor no entra en mucho detalle, es en vez de estar constantemente queriendo más cosas, uno reduce las necesidades propias a lo esencial. Y basta con tener este número acotado de necesidades que cuando yo las cumplo, es entonces cuando realmente voy a sentir feliz y me voy a sentir pleno. De todas maneras, me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. Así que si tienen alguna teoría, feliz de escucharla ya sea por nuestras redes sociales o incluso por la encuesta que voy a dejar abajo en Spotify. En este periodo de ajuste, el campamento, ellos hacen una expedición moviendo todo el campamento a duras penas y logran avanzar 1,5 kilómetros en un día. Esto gracias a que tenían perros y trineos que podían ayudarlos a moverse. Sin embargo, al final del día hacen un cálculo y se dan cuenta que el hielo por su cuenta se había movido 25 kilómetros en los últimos 2 días. Entonces esto se traduce a que la decisión lógica es, en vez de invertir energía valiosa en moverse 1 kilómetro al día, se iban a quedar donde estaban, confiando que el movimiento del hielo iba a llevarlos a aguas abiertas. En esta situación de estar a la deriva, ellos pasaron más de 5 meses, lo cual es una locura. Y habiendo pasado este tiempo, es donde se empieza a pintar la tónica de lo que es prácticamente el resto del libro, que es cuando uno piensa que las cosas ya están malas, empeoran. Entonces, acá, a pesar de que ellos están en su campamento, se fijan que no solo se van moviendo, viendo las estrellas, pero también es que empiezan a sentir movimientos de arriba hacia abajo. Y esto es porque entran lo que se llaman swells, que son una seguidilla de olas gigantes que generan este movimiento. Entonces, esto se mezcla a que entran también en un periodo crítico porque están muy bajos en comida y el hielo donde están se empieza a quebrar. Entonces, ocurría que a veces estaban durmiendo y, dado los movimientos, habían dejado un guardia de noche y este guardia los despertaba a todos porque había una trizadura. Entonces, cuando surgían estas trizaduras, tenían que mover todo su equipamiento
desde el lado que se había quebrado, el lado más pequeño, hacia el lado más grande. Lo cual no solo significaba hacer el campamento un área más pequeña, pero también un estrés increíble porque existía el riesgo de que se cayera al agua cualquiera de la expedición. Este rompimiento sigue ocurriendo hasta que llega a tal punto crítico que el capitán decide que es momento de lanzarse al agua. Ellos, si bien tenían botes, es muy difícil porque tienen 3 botes que son de partida, eran solo botes de rescate pequeños, pero también eran muy disparejos uno entre el otro. Entonces acá me llevo una de las grandes lecciones que me dejó este libro, que fue la idea de dirigir el barco a diario. ¿A qué me refiero con esto? Esto, si bien se lleva al extremo, pero yo creo que la vida siempre va a ser sumamente impredecible. A pesar de que no queramos admitirlo, vamos a estar sujetos a fuerzas que son mucho más poderosas que nosotros. Entonces, acá vemos un principio fundamental que es, si bien las estrategias y planes que nosotros podemos crear son muy útiles, de ninguna manera es algo que está escrito en piedra, porque van a surgir estos imprevistos que nos van a obligar a cambiarlo. Entonces, yo sí veo valor en los planes y estrategias porque nos ayudan a definir nuestras prioridades, dar una dirección general hacia donde queremos llegar y darnos lineamientos de cómo actuar. Pero nosotros tenemos que estar constantemente evaluando dónde estamos parados hoy y tomar acciones que muchas veces pueden ser pequeñas, por eso les refería como les decía, dirigir el barco a diario, que nos permita mantenerlo en la dirección. Esta idea de ninguna manera fue algo que se me ocurra a mí. Existe un empresario llamado Henry Singleton que fue el fundador de una empresa gigante que se llama Teledyne, que cuando le preguntaban cuál era su gran plan de acá a 5 años, su respuesta era siempre que bastaba con llegar al trabajo y lo que él llamaba dirigir el barco todos los días para ir encauzándose en la dirección que la empresa quería dirigirse. Volviendo a la expedición, ellos zarpan en estos 3 botes, lo cual de base es una locura. Imagínense enfrentarse a lo que es uno de los mares más hostiles de todo el mundo, lo cual es como el mar Ártico, en estos barcos minúsculos. Y aún así, uno de ellos describe este momento de subirse a los barcos como un sueño hecho realidad. Lo cual me revela nuevamente lo importante para la vida que es tener progreso y alejarse de esta posibilidad de inacción, de que no tener libertad a que nuestras acciones generen algún efecto. Ellos siguen avanzando y va llegando la noche, entonces se bajan en un pedazo de hielo y empiezan y acampan. Siguiendo su intuición, Ernest Shackleton no duerme esa noche y se entera que algo está mal porque de nuevo se empieza a romper esto. Entonces, acá comienza la pesadilla de intentar sacar a todos de las carpas, donde se percatan que falta uno. Está todo oscuro, pero escuchan ruido bajo el agua. Entonces ven que se asoman y ven que existe una forma de color bajo el agua moviéndose, donde se dan cuenta de que uno de ellos se había caído mientras dormía con un saco de dormir dentro del agua. Y, por suerte, lo logran rescatar y lo obligan a caminar alrededor del hielo para que esta agua que tiene se solidifique y no se congele. Acá pasamos a la parte del libro que para mí fue la más difícil de leer, siendo que son días terribles. Ellos, sabiendo que no existía ninguna seguridad en quedarse a dormir en estos espacios de hielo, ellos saben que no pueden parar. Entonces empiezan a constantemente seguir avanzando lo que pueden
y paran ocasionalmente cerca de un espacio de hielo donde el cocinero es el único que se baja, él hace la comida y trae la comida a los botes para que ellos coman y puedan seguir avanzando. Entonces pasan varios días en que van avanzando, no ven nada absolutamente cuando es de noche y ocurre que cada vez que sale el sol el navegante hace los cálculos para ver cuánto avanzaron. Y en una de estas ocasiones el navegante ve cuánto han avanzado y le dice a la tripulación que retrocedieron 30 kilómetros desde donde habían partido. Imagínense la pesadilla. Y en este minuto ya están en un momento crítico. Se le había acabado el agua hace más de un día. Empiezan a perder motricidad por la falta de sueño. Y no solo esto, cuando están de noche, los botes se alejan y se pierden uno del otro. Y dan los testimonios de cada uno de los botes, donde aseguran que probablemente el otro bote se perdió para nunca encontrarse. Entonces, con una resignación a que perdieron a sus amigos, están en un momento muy difícil, donde para milagro, la quinta noche sale el sol y ven que la corriente por fin los había llevado a una isla, que era la isla Elefante. Entonces ellos tienen un breve momento de alegría donde se abrazan, viendo por fin tierra, pero empieza un viento terrible que lo empieza a llevar contra la roca. Y por milagro este viento para y por fin encuentran un lugar donde desembarcar. Ellos se bajan y acá hacen el resumen de lo que fue estos últimos días, que fueron 2 días enteros sin nada de agua, navegando sin parar por 6 días y 497 días desde que zarparon originalmente desde Georgia del Sur, es que lograron llegar a tierra finalmente. Esta llegada a tierra les genera en ellos una sensación que ellos mencionan que no habían sentido de que se quedaron varados. Una sensación de estar seguros finalmente. Lo cual muchas veces uno da por sentado, pero uno se da cuenta con estos ejemplos lo fundacional que es. Es decir, que si uno no tiene esta sensación de seguridad, nada más va a funcionar. En mi caso personal, es un ejemplo mucho más acotado, pero yo hice un viaje en que me fui a vivir a Barcelona. Llegué a las 10 de la noche a esta ciudad sin tener internet, sin tener celular, y me entero que el Airbnb que me iba a recibir me estafó. Entonces estuve, gracias a Dios, quedándome la primera noche en la casa de un amigo y después me tuve que quedar en un hostal. Pero la sensación de no tener un techo sobre mi cabeza es algo que nunca voy a olvidar y que generó en mí un nivel de alerta que me hizo poder dormir 3 horas al día para poder encontrar un lugar donde quedarme, y que todo el resto de las cosas que me estaban preocupando antes de llegar desaparecieron. Porque, como les digo, esta fundación de seguridad, si es que no se tiene, claramente uno no se va a preocupar de nada más. Como se podrían haber imaginado, esta sensación de seguridad no dura mucho, ya que cuando terminan su primer desayuno en la isla, el capitán les revela, para su decepción, que se van a tener que ir. Él observa que las marcas de la marea que se ven en las piedras están mucho más altas de donde están ellos, lo cual significa que de subir la marea, de ninguna manera iban a sobrevivir. Bueno, y cuando llega esta noticia, yo hago el ejercicio de imaginarme lo que deben haber estado sintiendo cada uno de ellos. Y creo realmente que probablemente más de uno hubiese optado por quedarse, por arriesgarse y quedarse en este confort que les proveía este nuevo campamento. Y ahí fue cuando me di cuenta que existe en casos como este una atracción muy fuerte a sensaciones placenteras, como puede ser de seguridad, de dormir, de calor, las cuales ahora lo veo que son una tentación para verse atrapado en algo que podría tener consecuencias no deseadas. Volvemos al ejemplo de cuando uno de ellos se cayó al agua
Y lo que él decía era que por favor lo dejen tranquilo para poder dormir apenas lo hayan sacado. Entonces el capitán no lo permite y le dice que tiene que moverse hasta que todo el agua que él tiene se congele, se solidifique y de esta manera se rompa, porque de otra manera se va a morir congelado. Al igual que esto, existe un momento en el libro en que están a punto de quedarse dormidos cuando existía un viento muy fuerte, pero el capitán, justo antes de quedarse dormido, empieza a sentir un calor que él sabía que era característico de cuando uno va a morir congelado. Entonces despierta a todos y los obliga a, a moverse para así no caer en esta sensación de confort que traía consigo este congelamiento. Y por último, ya remontándonos al capítulo pasado, les hablé de Perseo que justo antes de cortarle la cabeza a Medusa, él ve sus ojos a través del espejo y siente una increíble tentación por mirarla directamente. Entonces, estos tres ejemplos, a mi parecer, son demostraciones de lo cauteloso que hay que ser para acercarse a estas tentaciones, ya que cuando estamos bajo su alcance, no tendremos poder sobre ellas. Bueno, y moviéndose alrededor de la isla, ellos encuentran un lugar donde quedarse. Acá es donde arman campamento y definen su próxima expedición. 6 de ellos iban a embarcarse hacia Georgia del Sur, que si recuerdan era la isla donde comenzaron el viaje, y el resto se quedaría esperando. Uno pensaría que, ok, por fin van a tener una navegación más fácil, pero es al contrario, siendo que por un lado están entrando a un lugar que son los mares más bravos del mundo, pero también todos sus implementos ya están gastados, han ido perdiendo parte de estos implementos y ellos físicamente ya están muy débiles. Y no solo esto, el camino, sus sacos de dormir se empiezan a pudrir, entonces no pueden dormir con algo de calor. Una ola les bota su ancla, lo cual significa que no pueden parar en ningún minuto. Y aún así, para mí fue chocante porque el autor dice que si alguien viera la escena de ellos navegando, les hubiera impactado la actitud entusiasta de los tripulantes. Hubiese parecido que estaban en algún tipo de paseo. Entonces volvemos a cómo ante todos estos desafíos lo abordan con una alegría y actitud admirable. Van navegando hacia Georgia del Sur en un día que parecía tranquilo, cuando se percatan que a la derecha se viene acercando una ola a toda velocidad que los iba a pillar de ninguna manera preparados ni posicionados para recibirla. Cuando la ola llega a donde están, esta les pasa por encima y ellos dicen que en un minuto lo único que existía era agua. Estaban todos seguros que se habían dado vuelta, pero milagrosamente el barco sigue erguido. Entonces, acá la expedición pasa a un punto crítico en la actitud de los 6 tripulantes. Y les leo. El autor dice, suficientemente provocado, no existe ningún ser que no va a reaccionar y pelear, sin importar sus chances. Así se sentían ahora. Estaban poseídos por una determinación iracunda para llevar a cabo el viaje, sin importar qué. Todos sentían que se lo habían ganado. Habían absorbido cada golpe que el pasaje de Drake les había dado y ahora merecían vencer. Este pasaje me encantó y me llegó en lo profundo. Me recordó mucho también a la frase de un podcast que me encanta, quien, parafraseando un poco, dice que la confianza en uno mismo no se genera viendo videos motivacionales, sino que teniendo un montón de material que evidencie innegablemente tu fortaleza. Si yo me he visto enfrentado a desafíos durante toda la vida y he podido salir vencedor, no tengo por qué entrar a convencer a nadie de lo que soy capaz. Yo sé lo que puedo hacer, porque tengo ejemplos concretos de cómo lo he podido hacer. Y así, no me cabe ninguna duda que podré vencer cada uno de los desafíos y obstáculos que la vida va a poner frente a mí. La navegación continúa y pasan la noche número 13 arriba del bote, donde ya hace varios días que no les queda agua, les queda poca comida y su condición física era ya insostenible.
Pasado esta última noche sale el sol y ven la isla a la cual querían llegar, pero como es la tónica de esta aventura, tienen que entrar a una lucha una vez más, porque surge un oleaje y vientos extremos, al nivel de que cada ola que pasaba llena su bote de agua y están en varias ocasiones a punto de revolcarse. Cada uno de ellos estaba resignado, sabiendo que este iba a ser su fin. Pero lo que cada uno se lamentaba era no esta muerte inevitable, sino que nadie iba a saber lo cerca que estuvieron de lograrlo. Milagrosamente, llega un momento de calma, logran acercarse a la costa y desembarcan finalmente en Georgia del Sur, la misma isla donde 522 días antes habían salido. Se bajan del bote en shock y ya habiendo superado esta estupefacción, ellos dicen que su felicidad era extrema. Lo único que los frenaba a celebrar era saber que el resto aún no estaba a salvo. Entonces, de esta manera, de los 6 que habían llegado, se quedan 3 acampando en esta parte y comienzan un trekking hacia donde sabían que estaban las estaciones de los balleneros. Este trekking es increíblemente duro. Escalan hielo, bajan pendientes que tienen que bajar deslizando y muchas veces se dan cuenta que habían llegado a un camino incorrecto, que tenían que darse media vuelta, desilusionados, y corregir el camino. Esto para mí es una lección increíble de aceptación total de cual sea la situación que nos estemos enfrentando. ¿Cuántas veces uno se frustra porque las cosas no salen como uno está esperando, cuando una reunión no sale como uno esperaba en su cabeza? Y acá vemos el caso de alguien que un giro incorrecto podría significar arriesgar la muerte, y en vez de desilusionarse y lamentarse, aceptar completamente donde estamos, no castigarse por las decisiones incorrectas y meditar qué acciones nos van a permitir vencer estos desafíos para poder enfrentarnos a lo que tenemos frente a nosotros. Después de haber avanzado en este trekking, empiezan a escuchar los silbidos que ellos se dan cuenta que es el silbato de la fábrica, del pueblo. Ellos dicen que al escuchar esto sintieron un sentimiento inigualable de orgullo y ellos van bajando por algo así como un cerro y está todo el pueblo mirándolos en shock. No solo porque se pueden imaginar cómo estas personas estaban en los huesos de delgados, estaban con el pelo largo, la barba larga y con la cara negra por más de un año que habían estado quemando esta grasa de foca. Pero no solo esto, estaban todos en shock porque ellos venían llegando de un lugar que era totalmente imposible que alguien hubiese llegado. Y lo que es interesante es que aún así, esta fue la parte más suave de todo su viaje. Entonces nos pone en perspectiva de lo que fue la expedición en la práctica imposible que ellos tomaron. Al llegar al pueblo, piden por favor que traigan al administrador para así poder informarles que habían llegado. Cuando llegan a su puerta, les abre y confundido les pregunta quiénes son ustedes, y el capitán da un paso adelante y les dice: mi nombre es Shackleton. Y acá es cuando el administrador, al escuchar este nombre, abre sus ojos en asombro, y fue tanto el shock de ver no solo el aspecto físico que traían, pero la emoción de ver vivo a alguien que no había duda que había muerto hace varios meses, es que no se puede contener, y el administrador gira en la dirección contraria y rompe en llanto. Y de este punto en adelante, la tensión en el libro claramente baja. Los que habían llegado a la estación ballenera pasan la noche ahí, después de poder ducharse y comer. Pasan a buscar al día siguiente a quienes estaban al sur de la isla, y si bien demoraron, dado que las condiciones eran difíciles, también logran rescatar a los que estaban en la isla de Elefante. Lo cual significa que lo que parecía imposible en su minuto se logró.
como comentario final, me pareció un relato apasionante, muy emocionante, y que al mismo tiempo me pareció paradójico porque nosotros vemos como una expedición en papel puede parecer un fracaso, incluso una expedición que retorna al mismo lugar donde partieron, pero a cada uno de los tripulantes le ha generado una fortaleza inquebrantable para el resto de la vida. Lo cual me dice que pueden haber eventos a lo largo de nuestra vida que pueden tener ganancias imposibles de medir, dado que no tienen ganancias ni monetarias, ni triunfos, pero que sí nos van a generar estos crecimientos increíbles. Gracias a todos por escuchar y nos veremos en el próximo capítulo. Un abrazo.